¿Sabías que las adaptaciones de Cazadores de Sombras dejaron por fuera algunas de las tramas más interesantes de los libros? Pero no te preocupes porque aquí te voy a contar 15 de las más importantes. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. El video contendrá spoilers de toda la saga principal de Cazadores de Sombras y también de la trilogía de los orígenes. Ahora sí, empecemos. Número 1. La dinámica entre Jace y Valentine. Jace es criado por Valentine, quien simplemente tomó la identidad o más bien el nombre de Michael Wayland sin el cambio de forma que vimos en la serie. Porque obviamente Jace era el único que lo veía, no tenía sentido que se molestara en cambiar de forma. Tenemos también que Jace no sabe absolutamente nada sobre Jonathan o Sebastian, como lo quieran llamar, pero Valentine a menudo lo dejaba solo porque dividía su tiempo entre ambos. Pasado el tiempo, Valentine prácticamente se cansó de Jace porque lo encontraba demasiado blando para su gusto, así que simplemente lo dejó con los Lightwood. Número 2. La historia de origen de Sebastian. Esta es una trama súper interesante que considero que nos robaron en la serie. Resulta que el verdadero Sebastian Verlaque era primo de Eileen Penhallow y fue asesinado por Jonathan poco antes de llegar a Alacante y él robó su identidad. ¿Que por qué no lo reconocieron o lo vieron diferente cuando llegó a Alacante, donde sus parientes? Para eso no tengo respuesta, pero la excusa que dan en el libro es que hacía mucho tiempo no lo veían y que probablemente había cambiado mucho. Como ya les había mencionado en el punto anterior, tenemos que Jonathan creció con Valentine y no con Lilith como nos mostraron en la serie. Por lo tanto, él sabía de la existencia de Jace y que Valentine lo trataba más como a un hijo que a él mismo, quien era su verdadero hijo, y es por esto que le tenía un poco de envidia a Jace incluso desde pequeños. Y el pobrecito Jonathan sufrió un destino incluso peor que el de Jace cuando Valentine lo abandonó, pues decidió enviarlo a Idom por culpa de sus tendencias psicópatas incorregibles debido a la sangre de demonio que corre por sus venas. Hacia el final de su historia en los libros, en la segunda parte de la saga principal, él queda ligado a Jace en lugar de a Clary como vimos en la serie. Esto porque en el fondo lo veía como su hermano y él sentía como esa necesidad de tener alguna familia, además de que estaba enamorado de Clary, su verdadera hermana. Número 3. La relación entre Alec y Magnus. Este romance, que es uno de los preferidos de los fans, en el libro fue un poco más frustrante. Esto porque tardó mucho en desarrollarse, se fue cociendo a fuego lento. Esto en parte porque la trama de Alec estando enamorado de Jace y celoso de Clary fue algo muy importante en el primer libro. E incluso el personaje de Alec prácticamente se vio reducido a esto durante el principio de la historia, impidiendo así que se concretara su romance con Magnus. Pero aún así agradecemos que en los libros solo hayan terminado una vez, al contrario que en la serie. Resulta que Alec va a buscar a Camille a escondidas para que le ayude con esta idea que tiene de hacer a Magnus mortal para que puedan envejecer juntos. Obviamente Magnus se siente muy traicionado por esto y se tarda un buen tiempo en perdonar a Alec. Número 4. La amistad entre Clary e Isabel. Aquí tenemos un caso algo similar al anterior, porque su amistad en los libros fue muy diferente y se desarrolló lentamente. Por el lado de Clary tenemos que era una chica mucho más antipática y antisocial, y realmente no se llevaba muy bien con las mujeres, y la prueba de esto es que su único amigo era Simon. Tenemos que al principio de los libros Clary era una chica que podía resultar bastante odiosa porque tenía estas vibras de chica única y diferente que pensaba mal de Izzy solo por entrar en el estereotipo de chica femenina. Pero por el lado de Izzy tenemos que tampoco era muy simpática que digamos con Clary. Primero que todo porque sentía celos hacia ella, en el sentido de que la estaba desplazando como centro de atención en el instituto. Además de que Isabel veía a Clary y a Simon como inferiores a ella. Obviamente tampoco se convirtió nunca en parabatay de Clary, y no porque al final no hubieran sido amigas, claro que llegaron a serlo, pero por un lado Izzy era muy independiente para eso, y segundo, creo que un vínculo de parabatay no era algo que se pudiera tomar tan a la ligera, y ciertamente Clary e Isabel, a pesar de llegar a ser amigas, no tenían un vínculo tan profundo como para llegar a esas instancias. Además tenemos que su relación con Simon se desarrolló muy lentamente también. Básicamente por las mismas razones, pues a pesar de sentirse atraída por él, le costó mucho dejar atrás sus delirios de superioridad porque se consideraba mucho más cool que él. Número 5. La historia de Simon. Aquí la principal diferencia que tenemos es su conversión en vampiro,
pues en el libro tuvimos mucho más tiempo para conocer a Simon como humano, y la conversión como tal también es bastante diferente. Sucede cuando en una fiesta de Magnus él bebe un líquido que no debía beber y se convierte en rata. Después los vampiros se lo llevan por accidente pensando que es uno de los suyos. Después, en medio del rescate, Simon muerde a Raphael y resulta bebiendo su sangre accidentalmente. Y luego de que ya él está en su casa tranquilo y supuestamente ya había pasado el peligro, él se siente inexplicablemente atraído hacia el Hotel du Mort, que es donde viven los vampiros. Esta atracción fue por culpa de la sangre que ya había bebido. Pero el caso es que cuando llega allí es asesinado por los vampiros y ahí sí la historia ya la conocemos. Otro dato bastante curioso sobre este personaje es que llega a salir con Isabel y Maya al mismo tiempo, dejándolas muy furiosas a ambas hasta que progresivamente se vuelve a acercar a Izzy. Y como ya mencioné anteriormente, este romance tuvo mucha más profundidad, haciendo que Izzy por fin se comprometiera y admitiera sus sentimientos. Tenemos también que al final de la saga principal es Simon el que pierde sus recuerdos sobre el mundo de las sombras y no Clary. Y aparte de perder sus recuerdos, vuelve a ser un humano, para luego convertirse en un cazador de sombras y posteriormente ser Parabatai de Clary. Número 6. La Copa Mortal. Este artefacto tiene poderes bastante diferentes en la serie con respecto al libro, pues en los libros es capaz de convertir humanos en cazadores de sombras. Pero según la serie, si un mortal llegara a beber de ella, moriría. Y es por estos poderes tan devastadores que en la serie hay tantas personas detrás de ella. Mientras que en el libro prácticamente solo la busca Valentine para invocar al ángel Raziel. Número 7. Cazadores de sombras oscurecidos. Este fue uno de los conflictos centrales de la saga principal de Cazadores de Sombras. Y es que Lilith ayuda a Sebastian o Jonathan, como lo queramos llamar, a crear un ejército de cazadores de sombras oscurecidos, quienes obedecían todas sus órdenes. Esto lo hicieron usando la sangre demoníaca de ambos junto a la Copa Mortal. Y esto, aparte de representar una gran amenaza para los cazadores de sombras, fue una gran muestra de la maldad de Jonathan, pues la gran mayoría fueron convertidos en contra de su voluntad. Una de estos cazadores de sombras oscurecidos es Amatys, la hermana de Luke, quien lastimosamente muere en la batalla al final y sirvió también para mostrar lo devastador de todo el asunto, pues los cazadores de sombras tenían que luchar contra sus seres queridos que realmente no eran ellos mismos en esos momentos. Número 8. La historia de Jocelyn y su relación con Luke y con Clary. Jocelyn, la mamá de Clary, tiene un arco de personaje muy diferente en los libros que en la serie, empezando porque en los libros nunca tuvo intención de que Clary supiera sobre el mundo de las sombras. Tenemos también que la relación madre e hija es mucho más tensa en el libro. Esto en parte se puede deber a la edad, porque en el primer libro Clary estaba a punto de cumplir 16 años, mientras que en la serie ya tiene 18. Además, en el libro no muere y logra tener su final feliz con Luke después de dar muchas vueltas, pues Luke siempre había sido su amigo y estaba enamorado en secreto de ella durante todos esos años. Algo contrario a la serie, donde tuvieron un romance secreto antes de que iniciara la historia. Número 9. Personalidad y conexiones familiares de Luke. Luke era un personaje muy diferente en los libros, tanto en su físico como en su personalidad, pues en los libros era alguien mucho más tranquilo e inseguro, tenía una librería y no tenía nada que ver con el detective de la policía que vimos en la serie. Tenemos también que Cleofas, la hermana de Hierro, era su madre y no su hermana. Su verdadera hermana era Amatys, quien estuvo casada con Stephen Herondale, el verdadero padre de Jace, aunque Valentine lo obligó a separarse de ella antes de todo eso. Número 10. El importante papel del hermano Zachariah y su relación con el Jin Fen. En la serie le dieron un papel mucho más protagónico a Isabel, incluida su adicción al Jin Fen, cosa que no pasó en los libros. Tenemos también que allí es una droga de origen demoníaco y no viene del veneno de los vampiros. Volviendo al tema, tenemos que el hermano Zachariah era un cazador de sombras en la trilogía Los Orígenes, que padecía la adicción a dicha droga y que estaba muriendo a causa de ella misma. Es decir, si dejaba la droga moría por los síntomas de abstinencia y si continuaba usándola lo estaba matando lentamente. Es por esto que su única salvación fue convertirse en un hermano silencioso. Esto hasta que fue curado accidentalmente por el fuego celestial de Jace en el último libro.
devolviéndole así su estado de cazador de sombras. Número 11. Importancia y conexiones familiares de Jace Herondale. Primero que todo tenemos el detalle de que en el libro la muerte de Imogen, la abuela de Jace, es mucho más emotiva, pues acababa de enterarse de que Jace era su nieto y muere salvándolo de una picadura de demonio. Y lo que lo delató fue la cicatriz en forma de estrella típica de la familia Herondale. Y esta cicatriz tiene su origen en el épico romance entre Tessa y Will de los Orígenes. Me atrevería a decir que Will Herondale es el personaje más querido del universo de Cazadores de Sombras y el ancestro de Jace. Will también era el Parabatai de Jem, el mismo hermano Zachariah del que hablamos en el punto anterior, y es por eso el interés que mostraba este hermano silencioso en particular por el bienestar de Jace. Número 12. La muerte de Max. Resulta que en los libros muere Max, el hermano pequeño de Isabel y Alec, asesinado por Jonathan/Sebastian. Esta fue una tragedia que marcó un antes y un después en la historia, y que de hecho permitió la evolución de personajes como Isabel, quien se culpaba por lo sucedido, y Alec, que terminó de convertirse en adulto. Esta tragedia también causó mucho drama en la familia Lightwood, que ya de por sí tenía sus grandes inconvenientes. Número 13. El fuego celestial. Resulta que nuestros cazadores de sombras favoritos, con la ayuda de Magnus y de Simon, quien tenía la marca de Caín en ese momento, invocan al ángel Raziel para que les dé un arma para destruir a Jonathan, o al menos para separarlo de Jace, y entonces el ángel les da a Gloriosa, una espada súper poderosa hecha con fuego celestial. Resulta que Clary solo logra usarla en Jace en lugar de Jonathan, y esto logra separarlos exitosamente, pues quema todo lo malo que hay en Jace, pero lo bueno era una porción lo suficientemente grande como para que no muriera en el intento. El problema fue que el fuego celestial quedó corriendo por las venas de Jace, fuego que, como ya mencioné anteriormente, cura accidentalmente al hermano Zachariah, pues él estaba intentando curar a Jace, y esto lo terminó de curar del Jin Fen y lo convirtió de nuevo en cazador de sombras. Y además de esos poderes tan extraordinarios que demostró tener el fuego celestial, uno de los poderes que no tiene es convertir subterráneos en mortales. Y volviendo al tema que nos interesa, tenemos que al final Clary logra extraer este fuego de Jace usando una runa y una espada, la cual usa después para apuñalar a Jonathan. Número 14. Historia e importancia del ángel Ithuriel. Tenemos que la historia de este ángel con los Shadowhunters se remonta a los orígenes, pues una parte de su alma estaba encerrada en el collar de Tessa y la protegía en los momentos que más lo necesitaba. Después de muchos giros y una complicada trama, tenemos que logró salirse de ahí al final de la historia, solo para ser capturado por Valentine muchos años después. Esto con el fin de darle su sangre a Jace antes de que naciera, y también a Clary, aunque lo de ella sí fue de forma accidental. Y el caso es que Valentine lo mantiene cautivo en el sótano de la casa donde creció Jace, hasta que empezó a comunicarse con Clary a través de sueños y visiones. Luego Clary y Jace lo encuentran y él les muestra todo lo sucedido a través de visiones. Luego lo liberan y él se suicida para poder regresar al cielo, revelando así que estaba ligado a la casa, la cual se derrumba con su muerte. Número 15. La trama de Idom. La primera gran diferencia es el propósito del viaje a este reino, pues en el libro no viajan allí para salvar a Magnus, sino que lo hacen para matar a Jonathan. En el libro fue un momento muy terrorífico, donde los protagonistas pasaron momentos muy difíciles, enfrentándose con toda clase de demonios, heridas e incluso casi morir de hambre. Al final, cuando ya necesitaban salir de ahí, Asmodeus, que es el padre de Magnus, le dice a él que debe sacrificar su inmortalidad para que todos puedan salir de ahí, pero Simon se ofrece a hacerlo en lugar de él. Y aquí es cuando Simon sacrifica su inmortalidad como vampiro y renuncia a todos sus recuerdos sobre el mundo de las sombras, incluida su mejor amiga de toda la vida, Clary. ¿Cuál de estas tramas te gustaría que ampliara? Para conocer algunos datos curiosos sorprendentes sobre Shadowhunters, te invito a ver el video que está en pantalla. No olvides suscribirte para más videos sobre tus series y películas favoritas. Dale like si te gustó y compártelo con tus amigos.